Vamos a empezar la clase. Tengo 12 participantes. Les voy a explicar, aparte, esperando que ya terminen, les voy a explicar lo que se va a hacer, lo que se debería haber hecho el día viernes y que espero que lo hagan en el transcurso de esta semana. No sé si me escuchan, está bien mi audio. Si no, me lo hacen saber, ¿ya? Déjenme ver dónde tengo la semana 4. Tiene que estar aquí. Semana 4. Porque tenía la aplicación. Esto es lo que quería mostrarles. Voy a compartir la pantalla. Como ustedes pueden ver, en la presentación final, esto no podemos hacer porque era feriado. La presentación final no es más que el desarrollo del proyecto. Ustedes tienen que explicarle a su familia lo que hicieron y decirle cuáles son los beneficios de lo que han aprendido. Para desarrollar la presentación tenemos que hacer un pequeño cartel con los datos que hemos hecho. Como ustedes tienen, pueden poner el día 1, lo que hicieron, el día 2, ¿cómo está aquí? Día 1, día 2, día 3, día 4. Todo lo que han hecho durante esos días. Incluso ahí está el cálculo de la fórmula que les enseñaron a cómo calcular el volumen. La tabla que tienen que haber llenado. Es fácil, no hay mucha complicación ahí. Espero que hagan eso y lo guarden en su portafolio para que pueda revisarlo yo cuando se reinicien las clases. Si quieren enviar fotos, les agradecería mucho para tener un archivo, ir guardando lo que ustedes me envíen. Yo el que me envía oportunamente, yo le pongo la calificación de 10. Cuando le revise, si es que me lo presentan, cuando ya empiecen a revisar los trabajos, cuando ya volvamos a las aulas, yo no les pondré el 10, sino una nota equivalente porque no ha sido presentada oportunamente. Así que espero que tengan la predisposición de hacerlo. Profe, buenos días. Una pregunta. ¿Cuándo tendremos que enviarle el trabajo hecho? O sea, del día 1, día 2, día 3, día 4. En esta semana. Pueden hacerlo esta semana. Háganlo para que puedan enviarme los fotos para yo guardarlos. ¿Ya? O sea, le tomamos fotos del primer paso, cómo lo hicimos y así como iba regando el agua, todas esas cosas, ¿verdad? Sí, exactamente. Si es que no lo pueden hacer con fotos, háganlo dibujando, no hay problema. Yo les acepto cualquier cosa. ¿Ya? En relación al trabajo, por supuesto. Si no lo pueden hacer en computadora, no hay problema. Háganlo a mano. Simplemente tienen que ir dibujando lo que van haciendo para que tengan una data, o sea, una información. Incluso el día 4 se hizo el cálculo de la fórmula, también quisiera que me pongan un ejemplo de cómo calcularon la fórmula del agua y llenaron la tabla que tenían. Eso es importante. Profe, y entonces en el día 1 solo hay que poner fotos nada más. Si tienen fotos, sí. Si no, dibujan, no hay problema. De los materiales que usaron, sí, no hay problema, no hay ningún inconveniente con eso. Profe, otra pregunta. Creo que fue la primera semana que nos mandaron también a hacer un diario personal. ¿Usted también lo va a revisar? No, el diario personal es suyo, es personal. Como la palabra lo dice. Ese diario personal se lo hace al terminar, digamos, todos los viernes, claro, ¿verdad? Sí, tienen que El hacerlo diario personal.
conforme vayan registrando sus experiencias personales. Eso les sirve para que ustedes tengan, como quiero decir, un desahogo, un lugar donde puedan describir lo que sienten, cómo se sienten. Entonces, usted no nos va como a revisar eso. Si lo quieren enseñar, yo les reviso, pero no es personal, como les digo. No les puedo obligar a que me enseñen algo que ustedes guardan con sentimientos personales. Entonces, Ya, que profe. yo les reviso, no hay problema. Bueno, continuemos, jóvenes. Tengo otra. Esta semana les voy a explicar lo que se va a hacer. Ya esta semana tenemos otro proyecto. Les voy a explicar a grosso modo cómo se lo va a llevar. Lo subo de nuevo. Lo tengo lo creé a manera de un libro. Siempre es bueno ir explorando alternativas. Yo siempre les he dicho, ustedes deben ser personas que, como tienen la computación ahí, muchos de ustedes tienen internet fijo. Exploren otros programas, como hay muchos programas que sirven muy bonitos, que yo también estoy haciendo para poder crear presentaciones. Tenemos el Prezi, tenemos programas como Book Creator, que lo usé como Book Creator para crear un libro virtual. Yo se los voy a poner el enlace en el WhatsApp y también lo voy a subir al Classroom para que se vayan acostumbrando cómo es el manejo. A ver. No sé si pueden ver y ahí ya lo pueden ver. La semana 5. ¿De qué trata la semana 5? Que se trata del aprendizaje basado en proyecto, elaborar una revista que comunica aportes personales que han contribuido con el desarrollo mundial. ¿Qué quiere decir eso? Aportes personales. Yo tengo aquí un librito, no sé, me gustaría que ustedes vean, yo lo leí, este librito. Se llama Historias curiosas de la ciencia. Lo leí por curiosidad, porque llegó a mis manos. Ese librito trata de personas notables que han contribuido con con pequeñas ideas a crear grandes inventos. Por ejemplo, hay personas que inventaron muchas cosas. La vacuna, hay personas que inventaron la bomba atómica, hay personas que inventaron, por ejemplo, la pasteurización de la leche. Un científico que estaba examinando cómo eliminar las bacterias de un líquido. Hay personas que inventaron la bebida de soda, la bebida gaseosa. Fue un científico que estaba examinando la cerveza y viendo cómo de ella salía gotas de soda, salía burbujas, burbujeaba la cerveza, entonces se inventó meterle gas y de ahí sacó la bebida gaseosa. Entonces, como ustedes pueden ver, son pequeñas cosas que usamos hoy en día y personas que lo han hecho. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear una revista sobre eso. ¿Qué va a tener nuestra revista? Un artículo, la portada del artículo, un editorial, lo que igual le voy a poner a continuación. ¿De qué consta nuestra revista? Como les dije anteriormente, son los avances que han creado, que han cambiado el mundo. Por ejemplo, aquí está Luis Pasteur, como por un ejemplo, creando una vacuna para la viruela, una enfermedad en ese entonces que era mortal, que la gente se moría de esa enfermedad. Ahora nosotros tenemos una inmunización que cuando somos chiquitos ni cuenta nos damos y ya nos vacunan contra esa enfermedad.
Tenemos aquí a Benjamin Franklin, que estaba haciendo volar una cometa para descubrir de qué estaban hechos los rayos. Fue afortunado porque muchos de ellos, muchos de esos experimentos que han hecho científicos han terminado con la muerte, ya que el rayo tiene una cantidad increíble de energía eléctrica. Entonces él hizo volar una cometa con un alambre de cobre para poder descubrir, en una tormenta, para poder descubrir de qué estaban hechos los rayos. Y de ahí desarrolló una teoría que fue el inicio de la energía eléctrica. En ese entonces no tenían energía eléctrica, solamente se alumbraban con velas. Entonces empezaron al desarrollo de la energía. Aquí tenemos al físico Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, la teoría más, la energía es igual a masa al cuadrado por E es igual a M2 por C, de la teoría de la relatividad, que fue el inicio de lo que los científicos usaban esa teoría para poder crear la bomba atómica. Y posteriormente a eso, la fisión nuclear, que es lo que usan los países, las potencias, para poder proveerse de energía. En las plantas nucleares, los barcos nucleares, tienen toda clase de... ¿Cuáles son los pasos? Son 7 pasos. Vamos a ir analizando poco a poco, conforme los docentes les vayan dando indicaciones de cómo se van a realizar esos pasos. El paso 1, vamos a elegir un tema, algo trascendental. Ustedes van a investigar, van a revisar y van a ver qué quieren hablar, cuál va a ser su revista. Si ustedes fueran dueños de una revista, ¿de qué van a hablar? Puede ser temas, por ejemplo, de la invención de la electricidad, la invención de la bombilla eléctrica, la invención del tren, puede ser la invención de muchas cosas, qué sé yo. Hay personas que han inventado ¿cómo que se me viene a la cabeza? El motor a combustión, que lo usamos hoy en día. Hay personas que inventaron los minutos. Entonces, más o menos así, minutos, horas. Elaboramos una portada, creamos un editorial. Editorial no es nada más, no se asuste, editorial es una especie como de sus ideas, un resumen de lo que ustedes van a hacer en su revista. Conforme vayamos avanzando, les van a ir explicando cómo se tiene que hacer. Creamos un artículo. Un artículo, ustedes siempre han leído artículos. Cuando leen el periódico está lleno de artículos. Artículos ya puede ser de moda, de política, de sucesos, de crónica roja, todos son artículos. Artículos es lo que ustedes, el contexto de lo que van a hablar, de lo que van a escribir en su revista. Elaboramos un dibujo. Siempre es bueno tener una idea de gráfica de lo que estamos haciendo. Así que vamos a crear un dibujo o una historieta para nuestra revista. La contraportada no es nada más que la parte trasera de la revista o el libro, donde por lo general va una propaganda o un comercial. Y por último vamos a presentarles esa revista a nuestras familias, a nuestros padres, para que ellos vean que nosotros somos capaces de qué estamos haciendo y qué vamos a desarrollar. Esta semana no vamos a tener nada reciclable, no vamos a hacer a juntar botellas ni nada, simplemente vamos a trabajar en nuestras casas, con los materiales que tenemos en nuestra casa, y vamos a desarrollar algo que es netamente, básicamente es escrito, solamente vamos a escribir. Por ejemplo, la revista, ¿qué tiene la revista? La revista tiene una portada que está hecha de diferentes formas. Tiene el editorial, que es el resumen de la revista, de qué se va a hablar, las partes internas de los que son los artículos y la contraportada, que es el final. Esos van a ser los elementos de nuestra revista. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Por ende, nosotros tenemos estos 4 elementos que va a contener nuestra revista. Así más o menos va a quedar.
O sea, no de esta manera, porque no tenemos la capacidad de imprimir esto. Pero sí vamos a tener una idea de qué nomás va a ir en la revista. Por ejemplo, va el personaje, una foto del personaje del cual vamos a hablar, el título de la revista, tenemos que poner el tema del que vamos a hablar y unos fechas y temas que vamos a ir desarrollando conforme vamos aplicando, vamos creando la portada de nuestra revista y vamos haciendo nuestra revista. El paso 2. El paso 2 vamos a elaborar una portada para nuestra revista. O sea, que un título llamativo, algo que llame la atención. Por ejemplo, aquí en esta revista estamos hablando del COVID. ¿Y qué es lo mejor que se le ocurrió al editor? Poner una persona protegida contra un virus. Tiene un traje de protección, lentes y mascarilla. El editorial. ¿Qué es el editorial? El editorial es netamente un resumen, las ideas que tiene el autor sobre por qué, y el resumen de lo que está haciendo o publicando en su revista. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque cuando uno va, primeramente, en primer lugar va a coger y va a leer un libro o una revista, uno primero quiere saber qué va a leer para no comprar ese libro en vano. Entonces, yo, por ejemplo, leyendo el editorial, está aquí, que le saqué copia, lo escaneé, sé de qué está hablando este libro. Y si me interesa, lo leo, y si no, simplemente lo dejo pasar. Entonces, por eso son los editoriales. Simplemente son ideas resumidas del autor, donde está destacado lo que va, el contenido de la revista. El artículo. El artículo, perdón, me salí. El artículo no es nada más que el texto de la revista. Cuando aquí yo acabo de poner, aquí tengo una dirección web donde está un artículo que habla por lo que nos garantiza la ciencia. Como ustedes pueden ver, tiene un título, un resumen, una entradilla que está destacando lo que vamos a leer. Podemos ponerle fotografías, el contenido que es en sí el texto, la introducción, la parte de entrada, el desarrollo, lo que desarrolla el artículo y la conclusión. Entonces, bajo ese contexto, nosotros vamos a crear lo que es el artículo para nuestra revista. 5. Elaboramos un dibujo sobre la historieta para tu revista. ¿Qué es un dibujo? Un dibujo es más o menos de lo que vamos a hablar. Tenemos que tener una idea. Cuando estemos desarrollando nuestra revista, vamos a crear una imagen, una caricatura que hable de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de Albert Einstein como padre de la teoría de la relatividad, entonces ponemos una cómic de Albert Einstein, una imagen, un dibujo, que tranquilamente lo podemos dibujar o lo podemos pegar. Si vamos a hablar de Franklin, de Thomas Alva Edison como creador de la bombilla, pues también cogemos y buscamos una foto de Thomas Alva Edison, donde lo ponemos a él trabajando en su laboratorio. Podemos hacer algo que nos dé una idea gráfica de lo que estamos leyendo. El paso 6 es la contraportada. La contraportada no es nada más que la parte trasera de la revista. Por ejemplo, aquí, esta revista es de moda. En la parte trasera hay una propaganda de un comercial, qué sé yo, de un perfume, y está el chico que dice que creo que estos de aquí son de esa agrupación, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esa agrupación de chinos que ustedes tienen que conocerlo? ¿Cómo se llaman esos chinos esos coreanos que bailan? BTS. ¿Cómo? BTS. Ah, eso, BTS. Ellos son. Creo que es eso, porque todos los chinos son parecidos, son igualitos, los asiáticos. Entonces, ustedes se van a inventar una publicidad, qué sé yo, un perfume,
un shampoo, algo que ustedes quieren promocionar. Y ponen los datos de contacto de la revista. Puede ser su nombre, colegio y curso, eso no es problema. Ya lo hemos de ahondar conforme se vaya tratando puntualmente este paso. Y por último, está la presentación. Ustedes van a revisar esto y explicar a su familia cómo lo hicieron, cómo hicieron su revista y cómo la terminaron. Entonces, en el lapso de este proyecto, nosotros vamos a cumplir todos estos pasos y vamos a crear nuestra revista. Como les dije, yo les explico de una manera somera para que ustedes, cada docente, conforme vaya empezando la semana, les va a ir explicando de una manera más específica sobre cada punto que se va a tratar. Como les dije, ya les voy a pegar ahorita el enlace de la presentación para que ustedes puedan recurrir a ella cada vez que quieran algún tipo de refuerzo. Quisiera que por favor puedan anexarse, como les dije, al Classroom para poder crear ya. Yo les publico todo en el Classroom para que ustedes lo puedan usar y recurrir a él. Eso es todo lo que se va a tratar esta semana. Es algo fácil. ¿Tiene alguna pregunta? Dediquemos este tiempo a resolver preguntas. Cualquier cosa que quieran preguntar, me lo hacen saber para poder despejar sus dudas. Profe, yo es que quería saber si es que, no me acuerdo qué profesora fue, que nos dijo que teníamos que llenar como en forma de una ficha, que el día 1, cosas así de cómo nos hemos tratado, sobre ese filtro del agua, y después debíamos exponerlo, pero no me quedó claro en qué clase debemos exponer eso. No, es ponernos. La ficha es lo que es el cartel que les dije. Ese tiene los días. Eso es lo que ¿Usted tiene nos va a que... enviar eso? Sí. Ok, gracias. No es ninguna exposición. ¿Por qué no van a poder exponer por aquí? No se puede. Porque Esa es otra. claro, aquí lo que hacemos es tutorías. No podemos nosotros... Esto no es una clase, es una guía. Por eso yo siempre les digo que aquí no hay como dar clases, está una guía. Y esa guía ustedes desarrollan juntos con nosotros un proyecto. Por ejemplo, el proyecto de esta semana es hacer una revista. Por eso quisiera que si tienen alguna duda, con todo ya les dejé el material ahí para que lo lean con calma y poder empezar, pues porque supuestamente hoy día el siguiente docente les va a explicar cómo realizar ese proyecto. Yo solo les digo en total lo que ustedes van a hacer. Les pegué el horario y les pegué las direcciones de la clase. La tercera hora es física con el profesor Emilio Jacome, creo. Tienen un enlace de Teams. Cualquier cosa estaría yo aquí para ayudarles. Si no pueden ingresar. ¿Tienen alguna otra pregunta que hacerme? Tenemos 6 minutos para despejar dudas. ¿Todo entendieron? Alguna duda tienen que tener. No pueden haber entendido de una porque ni yo entiendo todas las cosas así. Pues me gustaría que no tengan miedo en preguntar. ¿No? Preguntar no hace, al contrario, me da la idea de que ustedes están trabajando. Porque si no preguntan, no aprenden.
Se oye los grillos. Cri, 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 cri. ¿Se les hace fácil o difícil hacer la revista? ¿Sí me entendieron? ¿Mi audio estuvo bien? Sí, un poco difícil yo creo que sería porque no sé ni cómo comenzar. Ya no te preocupes. O sea, todos vamos a resolver eso conforme vayamos empezando. La portada es fácil. Simplemente tienen que buscarse una imagen. No es necesario que lo impriman. También pueden hacerlo en la computadora. En Word. Buscan una revista más o menos que tengan ahí en la casa. O buscan en internet. Y la hacen conforme está ahí, porque la revista tiene unos números, tiene títulos, y conforme ustedes van viendo, van haciendo. O sea, no es que se hace todo del mismo día. Se tiene, por eso se tiene diferentes pasos para poder realizarla. No es difícil. Podemos analizar algo que nos guste. ¿Qué podemos analizar? Por ejemplo, algo que a ustedes les guste, de los que les guste hablar, puede ser científico, puede ser algo que puedan aprender también, porque a mí me gusta bastante. Por ejemplo, leer sobre los inventos, cosas que para nosotros nos era tan simple, pero en ese momento no existía. Por ejemplo, la vacuna no existía. Y la vacuna tiene el nombre porque viene de las vacas. Un científico como Luis Pasteur logró procesar la vacuna. Por ejemplo, les cito un ejemplo. Antes, cuando las personas enfermaban de una de un mal que se llamaba, tenía un nombre, se llamaba viruela, la gente tenía llagas, se llenaba de llagas, y esas llagas eran, como no tenían cura, se moría la gente de eso. Entonces, ¿cómo podían ellos, cómo hacían? Ellos lo que hacían era sacar la pus de las llagas y le ponían una persona sana, esa pus, para poder inmunizarla. Pero no era efectivo, ya que mucha gente se enfermaba también y moría. Viruela es una enfermedad muy contagiosa. ¿Y qué descubrió Luis Pasteur? Cuando Luis Pasteur estaba tratando de encontrar él descubrió que las personas que trabajaban con las vacas, con el ganado, no se enfermaban. Entonces logró descubrir que había una relación entre el ganado y la viruela. Y él cogió la viruela, cogió las pus, ya no la puso directamente a los enfermos, simplemente la calentó un poquito. Y al calentarla mató la mayor parte de sus bacterias, de sus virus. Y los que quedaban, ahí sí se los dio a las personas sanas y lograron una inmunidad. Entonces, mira, imagínense algo tan simple y sencillo como en ese entonces era mortal. Ahora nosotros cuando somos chiquitos, antes de que nosotros, cuando tenemos 6 meses, nos vacunan contra la viruela. Nos ponen una vacuna en las 2 piernas que ni ustedes ni por enterados. Pero sin embargo, ya nunca más les va a dar viruela. Y si les da, no los va a matar. Pero para que lleguemos a ese punto, tuvo que haber una persona con una idea que cambió el mundo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que investiguen. Pueden dedicarse hoy para investigar qué es la viruela o cualquier otra enfermedad o cualquier otra cosa, el motor a combustión, por ejemplo. Que antes no había carros, la gente andaba en caballo. Y una persona que desarrolló el motor, ¿cómo lo desarrolló? ¿Cómo lo hizo? Primero existía el motor a vapor, primero existieron las locomotoras, que era el vapor que impulsaba un pistón, y ese pistón movía las ruedas. Entonces son cosas que, como les digo, conforme va pasando el tiempo, van perfeccionándose, pero alguien tuvo que tener la idea. Por ejemplo, la aviación, antes la gente no volaba,
pero fue dos hermanos, los hermanos Wright, que desarrollaron un concepto de lo que era la aviación. Le pusieron un motor, unas alas, y volaron. Y ahora volar es uno de los transportes más seguros que hay en el mundo. Pero mucha gente murió para que eso pase. Entonces, esa conciencia, lo que queremos que nosotros, que ustedes puedan desarrollar. Bueno, eso es todo por mi parte, esa explicación. Espero que tengan un lindo día, un buen inicio de semana. Cualquier cosa, ya saben, 24/7. Escríbanme al WhatsApp y yo les contestaré. Por favor, agréguense al Classroom. Micaela, no sé, malito, me pasa esos correos para hacer la Ya se lo envié, licenciado. respectiva. Ya le edité con su nombre y el correo. Ya, para ingresarlos a la clase y poder pegar ahí los trabajos. Profe, usted el video, o sea, lo que grabó de la clase nos va a enviar. Sí, también. Yo siempre grabo la clase. Entonces yo les envío para que ustedes tengan, para que repasen, para que cualquier cosa, duda que tengan, la revisen ahí. Y si es que no, ya saben, aquí estoy yo para ayudarles. Por eso soy su tutor. Ya, profe, gracias. Ya, Ok, licenciado, gracias.